Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. Estamos aquí para traer la palabra del Señor, traer la enseñanza bíblica, eh, ya que entiendo, ¿verdad?, que es muy necesario la educación cristiana de la iglesia. Amén. Y pues quisiera hablar acerca de la importancia del evangelismo, ya que el evangelismo está tomando, eh, está siendo puesto en una posición bien comprometida. Entonces la iglesia no puede perder el concepto, ¿verdad? Y dejar de entender la visión del fundador de la obra. Sabemos que quien fundó la obra de la iglesia, quien fundó el evangelismo, quien ha fundado todas estas cosas, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en la palabra cuando Él da la encomienda de la gran comisión, cuando le dice a los discípulos que vayan por el mundo y que prediquen este evangelio, que vayan por el mundo y que hagan discípulos enseñándole a guardar todas estas cosas que yo les he mandado. Y así sucesivamente podemos ver que eh, la visión misionera no nace en el corazón de un hombre. Esto es algo que nosotros debemos tener muy claro, amados hermanos. La visión misionera no nace del corazón de un hombre, sino que podemos ver a través de las escrituras, de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la visión misionera nace precisamente en el corazón de Dios. La visión misionera brota del corazón de Dios, del conocimiento de Dios, de la intención que tiene Dios para con el hombre. Y nosotros tenemos que entender eso, amados hermanos, que el evangelismo no nace en un concilio, no nace de una idea humana, ni de una agenda de un predicador. El evangelismo nace en el mismo corazón de Dios. ¿Y dónde nosotros podemos ver esto, amados hermanos, para poder confirmar lo que estamos diciendo? Génesis capítulo 3, versículo número 9. Vemos que luego de que Adán y Eva pecan contra Dios, la palabra relata que Dios, como acostumbraba a visitar al hombre, a visitar a Adán, a comunicarse con su creación, Dios desciende nuevamente y comienza a llamar al hombre. No que Dios estaba ajeno a lo que sucedió. La omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios ya le había dado a entender que había sucedido algo con Adán y con Eva. Ahora bien, dice la palabra que cuando Dios desciende, que Dios comienza a llamar al hombre, Dios hace una pregunta. Vea esto. Dios hace una pregunta y Dios, dentro del llamamiento que está haciendo al hombre en ese momento, Génesis capítulo 3, versículo 9, dice, ¿dónde estás tú? Le hace una pregunta a su creación, al hombre que está supuesto a mantener una comunión con Dios, a mantener una relación viva con su creador. Dios le hace una pregunta a Adán, pero Dios está haciendo esta pregunta precisamente porque Dios sabe que Adán estaba en grandes problemas, que Adán se había apartado del establecido por Dios, que Adán comenzó a experimentar aquello que Dios le había dicho que sufriría por consecuencias del pecado, la muerte, la separación de la comunión con Dios y de aquella bendición que Dios le había dado de ser eterno, ¿verdad? Y no tener que experimentar la muerte, que sabemos que por causa de Adán, ahora todos nosotros pues tenemos que gustar de la muerte. Y véase que esta pregunta, ese ¿dónde estás tú?, sigue siendo el clamor de Dios por los perdidos. Véase, amados hermanos, la razón por la que Cristo envía a su iglesia por el mundo, por las ciudades, por los campos, por los vecindarios, por las barriadas, por los residenciales, por las urbanizaciones, por todo lugar, por las plazas, por los parques, por los centros, por todas partes. La razón del evangelismo es precisamente esta pregunta. Es poder clamar con la voz
del Espíritu al oído del perdido, al oído del que se encuentra lejos de la presencia de Dios. Es poder hacer ese clamor como iglesia de Dios, como voz de Dios ahora en la tierra, a los perdidos, al incrédulo, al impío, clamar y preguntar, ¿dónde estás tú? Ve, siguiendo el clamor que Dios hace por los perdidos. Y véase que es precisamente, este es el latido desde el cielo, es lo que Dios desea hacer con el hombre, alcanzar al hombre para poder darle la redención que necesita el hombre. Dios sabía que Adán no podía redimir su propio pecado. Dios sabía que para que Adán pudiera ser libre de la condenación que le esperaba por causa de su pecado, como consecuencia del pecado, Dios tenía que hacer intervención, Dios tenía que hacer misericordia, Dios tenía que tener compasión de su creación y restaurarlo y redimirlo y establecer un sistema de justicia. ¿Por qué razón? Porque ahora todos los descendientes de Adán iban a enfrentar el mismo problema que estaba enfrentando Adán al momento, el problema pecaminoso, la naturaleza caída del hombre. Y véase esto, amados hermanos, que ese ¿dónde estás tú? Es como el intento de Dios a recuperar su creación. Y esto lo podemos ver también, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Véase que cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 19, versículo número 10, que dice la palabra que Jesús mismo declara, diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, vea esto, vea el propósito de la introducción del Cristo a la tierra. Cuando Cristo viene a la tierra, viene a cumplir con la palabra, viene a cumplir con la ley, viene a cumplir con lo profetizado, pero no deja a un lado ni no olvida ese principio esencial que vemos en Dios. ¿Cuál es ese principio? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Está viendo? Que no solamente lo vemos en Génesis capítulo 3, 9, ese deseo de restaurar al hombre caído. Sigue en Dios el deseo de restaurar al hombre y ahora lo podemos ver manifestado en Cristo, Él mismo declarando estas poderosas palabras, porque el Hijo del Hombre vino, se acercó, entró al mundo, se hizo hombre, gustó de lo mismo de los hombres, se hizo como uno de nosotros en carne, en sangre, ¿ve? Para buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Precisamente lo que se había perdido es el hombre, la comunión con Dios, la santidad en el hombre, la oportunidad de hablar con Dios, de poder tener una relación con Dios continua. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Dios, por medio de esta intención, esta iniciativa personal, porque véase que quien toma la iniciativa de hacer algo por el hombre, no es el hombre, es Dios. Dios es el primero que dice, vamos a ir, enviaré a mi hijo, le daré la palabra, le mostraré mi salvación. Ve, es siempre Dios el que está haciendo algo a favor del hombre para que el hombre sea beneficiado de esta iniciativa que Dios ha tomado. Véase esto, hermanos, el hombre, si no es por la iniciativa de Dios, no se acerca a Dios. La palabra le enseña que nadie viene al Padre si el Hijo no lo trae. Nadie viene al Hijo si el Padre no le lleva. Estamos viendo que aquí quien lleva a quien o quien dirige a alguien es Dios al hombre. Siempre será de esa forma. El hombre por voluntad propia, sin que Dios trate, sin alguna iniciativa de Dios, no puede acercarse a Dios. Porque de qué manera el hombre encontrará a Dios si no es por un acercamiento de Dios. Por eso es que a la iglesia se le encomendó la responsabilidad de predicar el evangelio. Porque cuando se predica el evangelio, se está dando un anuncio poderoso de salvación. La predicación del evangelio es lo que precisamente presenta al hombre el plan de la salvación. De qué manera nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero dime, amados hermanos, ¿quién se acercará a Dios? Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique?
¿Cómo se acercarán al Cristo si no hay quien les anuncie? Si no hay quien les señale, si no hay quien les muestre el camino. Pero véase que dentro de ese contexto también el apóstol dice, ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Quiere decir que la iniciativa principal siempre la ha tenido Dios. Aleluya. Y véase que el evangelismo no es un programa ocasional. El evangelismo no puede ser algo que lo hagamos en ocasiones. El evangelismo, como es pasión de Dios, rescatar, porque Dios no quiere la muerte del que muere, ni quiere tampoco la perdición de los hombres, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Quiere decir que la misión y la razón de ser de la iglesia es precisamente esta, es evangelizar. Somos el agente de Dios, puesto por Dios, lleno del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu, con las palabras de Dios, para poder alcanzar esta humanidad por medio del evangelismo, de la palabra, del esfuerzo, de la obra que podamos llevar a cabo en obediencia a Dios. Esto es, amados hermanos, muy importante, porque nosotros como iglesia debemos entender que no podemos apartarnos, no podemos alejarnos de este principio bíblico y básico de la iglesia. La iglesia que no evangeliza, lamentablemente, es una iglesia que está incumpliendo con la ordenanza de Cristo. Y véase esto, hermanos, que esto es un mandamiento ineludible. O sea, esto no puede ser quebrantado. Esta es la vida de la iglesia. Y escuche esto, Mateo capítulo 28, 19 al 20. El Señor dijo, por tanto, id. Tienen que salir, tienen que ir, tienen que moverse. ¿Por qué Él nos envía a ir? Porque Dios sabe que el incrédulo no va a sentir llegar a la casa de Dios. Son bien pocos los casos que, por ejemplo, una persona que ha oído acerca de Dios, se levanta un día y decide ir a la casa de Dios. Véanse, hermano, que la iglesia que no evangeliza, que espera que la gente llegue, el crecimiento de esa iglesia va a ser un crecimiento bien lento. Va a ser un crecimiento, amados hermanos, que va a ser muy mínimo. ¿Por qué razón? Porque la realidad es que el hombre no se levanta pensando en Dios. El incrédulo no se levanta pensando en Dios. El hombre que no vive para Dios no se levanta meditando en Dios. Se levanta pensando en sus problemas, en sus quehaceres, en sus responsabilidades, en sus deudas, en que no hay agua, en que se fue la luz, en que no tenemos alimentos, en que tengo un problema matrimonial, una situación con un familiar, una situación conmigo. No se levanta pensando en Dios. ¿Ve? Por eso es que la iglesia entonces tiene que movilizarse, tiene que salir al encuentro. Vea esto, hermanos, que Cristo vino. Él no hizo subir al incrédulo a su presencia. Él tuvo que venir, tuvo que moverse a la presencia de los incrédulos, a la presencia de los apartados, a la presencia de los pecadores. Él tuvo que desde los cielos descender para sentarse a la mesa con los publicanos y los pecadores para poderles enseñar y predicarles el santo evangelio. De igual manera, la iglesia tiene que ir a los perdidos, tiene que ir a los extraviados, tiene que ir a los que se encuentran lejos de Dios. Ve, por eso es que Cristo es enfático en este verso y en este verbo. Él es enfático. Dice, por tanto, id. Es una acción que tiene que tener la iglesia. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde están las tinieblas? Ahí tengo que estar yo. ¿Dónde están los enfermos? Ahí tengo que estar yo. ¿Dónde están los perdidos? Ahí tengo que estar yo, porque dentro de mí hay algo que ha de beneficiar a ese que no tiene de parte de Dios. Dentro de mí hay una palabra, hay palabra de Dios que salva al perdido. Dentro de mí habita la presencia del Espíritu Santo, que es quien convence esos corazones que se encuentran lejos de Dios. Dentro de mí se encuentra el poder de Dios que ha de manifestarse a favor de los necesitados. Por tanto, debo ir hacia ellos.
debo moverme a donde se encuentran. Y esto fue lo que hizo Cristo, amados hermanos. Volvemos a ver que esto es confirmado en Marcos capítulo 16, 15, cuando dice, y les dijo, o sea, el Señor les dio un mandamiento. El Señor sabía que de la manera en como la obra iba a avanzar era por medio del evangelismo. Les dijo, id por todo el mundo. O sea, le está diciendo a sus discípulos, evangelicen el mundo entero. Vayan por todo el mundo. Id es un verbo continuo. No dejen de evangelizar. No dejen de predicar. No dejen de discipular. No dejen de echar fuera demonios. No dejen de sanar a los enfermos. No dejen de hacer mi obra. Continúen haciendo la obra. Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Está viendo, es un mandato. No es una sugerencia, ni es un consejo que Cristo le está dando a la iglesia. Es un mandato, amados hermanos. Nosotros sabemos que en la milicia, cuando el general, el jefe, el grande, da una orden, todos los soldados tienen que moverse conforme a la dirección de esa orden, conforme al mandamiento de esa orden. Y el soldado que incumpla con tal orden o dirección, sabe que tiene grandes consecuencias. Pues, hay grandes consecuencias para los que no obedecen el mandato, la orden. Aquí el Señor no da una sugerencia ni un consejo, Él está dando un mandato y no es opcional. Todo creyente lleno del Espíritu Santo está llamado a ser testigo de Cristo, a anunciar a Cristo. El evangelismo no es el ministerio de algunos solamente, aunque sabemos que hay llamados ministeriales evangelísticos, como el evangelista. Pero nosotros como individuos en Cristo, todos tenemos la responsabilidad de anunciar a alguien el santo evangelio. Mira, hermano, tan sencillo como esto. Un evangelista no es omnipresente. No puede estar en todos los lugares a la misma vez. Un pastor no puede estar en todos los lugares a la misma vez. Pero por todas partes hay miembros de la iglesia. Y la ejecución de cada miembro a favor del evangelismo ha de traer gran beneficio a la obra. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esto no es un privilegio exclusivo que gozan unos solamente. Es una responsabilidad universal. Todos nosotros debemos trabajar a favor del evangelismo. Donde yo no estoy, usted está. Donde yo no me encuentro, usted está presente. Pues usted puede hacer la obra, puede anunciarla a alguien, puede testificar, puede dar a conocer la palabra de Dios, puede orar por la necesidad de alguna persona, de alguna persona que se encuentre alrededor suyo. Entonces, de esa manera es como opera el evangelismo, amados hermanos. Y es importante que lo entendamos porque sabemos que muy lamentablemente es una área que se está descuidando mucho en este tiempo. Es una área que se está descuidando en gran manera en este siglo XXI. La iglesia ha descuidado demasiado el evangelismo. Las iglesias no están preparando obreros para la obra. Las iglesias no están preparando evangelistas para salir y lanzarlos a la mies, que es mucha. Por eso es que la iglesia debe volver a la visión de su fundador, la visión misionera de Cristo. La gran comisión debe llevarse a cabo hasta que el día que la iglesia sea levantada, amados hermanos. Cristo, el día que Cristo venga por la iglesia, que levante a la iglesia, Él debe hallar a su iglesia ejecutando su mandato. Gran comisión, evangelismo, predicación, discipulado, doctrinación, enseñanza. La iglesia no puede descansar de estas funciones. La iglesia debe continuar en esto por lo cual Cristo le estableció. Amén. Entonces, amados hermanos, la bendición del evangelismo es que nos vamos acompañados en nuestra propia fuerza. Sabemos, amados hermanos, que el evangelismo no se puede llevar a cabo con fuerzas humanas. No hay algo que nosotros podamos hacer humanamente para que los corazones puedan ser conmovidos y traídos a Cristo. Hay algo que sí podemos hacer, disposición de obedecer.
pero sabemos que quien ha de ejecutar el poder y la fuerza para, para que el evangelismo se lleve a cabo es el Espíritu Santo. Por eso es que evangelismo sin el Espíritu Santo es un fracaso total, amados hermanos. Evangelizar sin la presencia, sin la guianza, sin el respaldo y sin el poder del Espíritu, sabemos que es un fracaso total. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibirán poder. ¿Qué poder? La capacidad. ¿Ve? Esa capacidad la recibirían cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Y qué haría esa capacidad? Haría de los discípulos testigos que irían por los caminos, que irían por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, testificando y manifestando las obras de Dios. ¿Ve? Por eso es que el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén, no se vayan del aposento alto, queden allá hasta que reciban el bautismo, hasta que reciban la investidura, hasta que el Espíritu venga sobre vosotros. Porque sin la presencia del Espíritu, sin la capacitación del Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo, el evangelismo de la iglesia será inefectivo, no tendrá éxito, amados hermanos. Dependemos de la palabra y del poder del Espíritu. Dependemos de la dirección del Espíritu Santo. Dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Múltiples ocasiones el Espíritu detuvo al apóstol Pablo, véase, al apóstol Pablo, el misionero más grande que ha tenido la iglesia. El Espíritu en 2 ocasiones lo detuvo. ¿Por qué razón? Porque posiblemente el apóstol Pablo iba a hacer algo que el Espíritu al momento no quería hacer. ¿Ve? Entonces llegaría a aquel lugar sin el respaldo del Espíritu Santo, era básicamente enfrentarse a un fracaso al momento. ¿Por qué? Porque la obra y el evangelismo depende del Espíritu Santo, del poder y de la manifestación del Espíritu Santo. Las almas no serán convencidas si el Espíritu no les convence. ¿Está viendo? No habrá libertad si no está el Espíritu Santo. No habrá sanidad, no habrá milagro, no habrá palabra de ciencia, de sabiduría, no habrá inteligencia, no habrá profecía, no habrá interpretación de lenguas y lenguas, si no está el Espíritu Santo, de quien son los dones del Espíritu, precisamente. ¿Ve? Entonces, el evangelismo avanza cuando somos obedientes, cuando nos ocupamos, pero siendo acompañados y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es, amados hermanos, que nosotros no podemos apoyarnos en nuestra propia fuerza, en nuestras propias capacidades. Podemos tener la mejor maquinaria, podemos tener los mejores micrófonos, podemos tener las mejores computadoras, podemos tener la mejor imagen, podemos tener miles de seguidores, pero si no tenemos al Espíritu Santo, fracasamos en nuestra labor evangelística, fracasamos en nuestro trabajo misionero. Y esto le enseña la palabra, amados hermanos. Sin el Espíritu, vea esto, sin el Espíritu, Pedro negó a Cristo frente a una criada y frente a aquella multitud que estaba delante de él. Pero cuando fue lleno del Espíritu, en el día de Pentecostés, predicó con denuedo y 3,000 almas fueron conmovidas a la salvación. El bautismo del Espíritu no es un lujo, amados hermanos. Es una necesidad de la iglesia. ¿Está viendo? No es un detalle doctrinal, no es algo como que vamos a ponerlo ahí como que para que se escuche bonito, no. Eso está ahí porque es una necesidad. Está ahí porque es el agente operador en medio de la iglesia. El Espíritu Santo opera dentro de la iglesia y a través de la iglesia. ¿Está viendo? El Espíritu Santo opera para perfeccionar a los llamados, a los que aceptan al Señor, a los que son injertados en el cuerpo de Cristo, y también opera a través de ellos a favor de los que todavía no sirven al Señor. Por eso es que es tan importante la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo, escúchelo, una iglesia que no tenga el Espíritu Santo, igual de estas palabras, puede que llene templos,
Sabemos que hay lugares que no tienen presencia del Espíritu Santo, que están abarrotados, están llenos por completos. Pero hay un problema, que sin el Espíritu Santo, nunca la iglesia podrá llenar el cielo de almas salvadas. Ve, por eso es que multitud en un lugar no es sinónimo ni es señal de aprobación de Dios y de bendición de Dios. No es señal de que Dios está presente en un lugar. Pero lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo con la ayuda y el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Ve, el evangelismo de la iglesia es con poder, es con fuego, es con autoridad. Y todo esto lo recibimos por medio del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Entonces, vemos, amados hermanos, que tenemos una comisión, tenemos un mandato, tenemos un poder, también tenemos un mensaje. Todo esto es lo que forma parte del evangelismo. La iglesia tiene un mandato, evangelizar. Y este mandato se lleva a cabo con la presencia y el poder del Espíritu Santo, pero también esto se lleva a cabo con un mensaje inmutable, que es el mensaje de Cristo. El evangelismo no es entretenimiento, no es una filosofía solamente, no es promesa de prosperidad como muchos están predicando. El mensaje de los apóstoles fue uno claro, amados hermanos. Fue uno claro, hablaron de la muerte y de la resurrección de Cristo. Hablaron del reino del Señor. Hablaron de las enseñanzas bíblicas que nos da, que podemos ver en los evangelios. Vemos, amados hermanos, que hablaron de la escatología, de que Cristo vuelve, de que una iglesia será levantada. ¿Sabe? Un evangelismo sin la cruz es un evangelio de mentira. ¿Está viendo? El mensaje de la iglesia tiene mucho que ver. El mensaje de la iglesia en el evangelismo es tan importante como lo es el poder del Espíritu Santo. Porque yo veo en el libro de los Hechos cuando dice la palabra que todos los días el Señor añadía a los que habían de ser salvos en la iglesia. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué estaba sucediendo en ese momento que la gente, que los oyentes se convertían y venían a Cristo? La respuesta está ahí mismo. Todos los días predicaban y enseñaban a Cristo. Todos los días se ocupaban del evangelismo personal, en masas, privado, público. Era una iglesia que no descansaba, era una iglesia que, amados hermanos, que avanzaba de continuo. Era una iglesia que iba, amados hermanos, derribando todas las puertas del Hades. No tenía obstáculos. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa en palabra y en presencia del Espíritu Santo. Ven, la iglesia debe tener, amados hermanos, la iglesia primeramente debe tener una misión clara. Ahí está la misión clara, la hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo predicando este evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una misión clara. Ven, tenemos una misión, tenemos una dirección clara. Se nos enseña lo que debemos hacer. No estamos aquí a nuestras propias expensas, no estamos aquí dando golpes al aire. El Señor nos dejó su palabra y su mandamiento para no dar golpes al aire. Tenemos una misión clara. Tenemos a la gente que ha de llevar a cabo la misión, que es el Espíritu Santo, y tenemos el mensaje. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos recibido? Así que, amados hermanos, yo le exhorto a que, ¿verdad?, conforme a la enseñanza bíblica, le exhorto. Ayer hablé acerca de hacer las cosas ordenadamente. Y hoy le hablo acerca del evangelismo. Son cosas que se han estado perdiendo a través de los tiempos. En estos últimos años vemos que lo que hay es un despelote, lo que hay es un salpa afuera. Todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo hace como cree que le conviene, todo el mundo hace como le parece, pero la iglesia tiene un mandamiento, tiene ordenanzas y hay que seguirlo, hermanos. Ahí está el secreto de la victoria de la iglesia.
en seguir todo lo que el Señor nos ha encomendado. Así que, mis amados hermanos, recuerde la misión de la iglesia, recuerde el poder de la iglesia, recuerde el mensaje de la iglesia. Necesitamos, amados hermanos, que la iglesia vuelva a comprender su razón de ser. Necesitamos en este tiempo que la iglesia comprenda cuál es la razón, su razón de ser. ¿Para qué Cristo la dejó en la tierra? No puedo olvidar que es luz en las tinieblas, que es la sal de la tierra. Que si la sal se vuelve insípida, para nada sirve. Que si la iglesia pierde su razón de ser, ha perdido su funcionalidad en la tierra. Así que tenemos que volver a nuestra razón de ser. Es el pueblo de Dios lleno del Espíritu con un mensaje claro y contundente. Amén. Así que, amados hermanos, sin más preámbulos, los voy a dejar ahí. Nada, recuerde estas palabras y recuerde que Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga y que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén.